Vamos a probar si funciona. Sí. Gracias. Muy bien. Los pequeñitos pueden ir a su clase después de haber entregado sus regalitos, su sorpresita. Aquí viene una nena. Oh. Muy bien, un aplauso para todas las mamis, por favor. Muy bien. Para estar en armonía con la fecha, quiero hablarles acerca de la influencia de una madre. Nada puede marcar la vida, nadie puede marcar la vida de un hijo como una madre. Un hombre muy importante en la historia, George Washington, él fue un gran soldado. Él derrotó al ejército del Imperio Británico y obtuvo la independencia de los Estados Unidos y se convirtió en su primer presidente. Y estas son las palabras que él dijo: mi madre fue la mujer más bella que conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Yo le atribuyo el éxito de mi vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. En verdad, para cada hijo, su madre es la mujer más bella y una influencia tan poderosa en su vida. Recientemente, en las noticias, hubo dos mujeres que disfrutaron su momento de gloria, porque los medios noticiosos de todo el mundo hablaron de ellas. La primera fue nombrada la necia de la semana por la cadena de noticias Fox News. Su hijo, Zogvar, mejor conocido como Jahar Tsarnaev, el día de hoy, a los 21 años, está a punto de recibir la pena de muerte por su participación en un acto terrorista durante el maratón de Boston en abril de 2013, cuando él tenía 19 años. Su familia es de origen checheno, que es una de las repúblicas que son parte de Rusia, y esa república en particular es de religión musulmana. Pero ellos arribaron a los Estados Unidos en el año 2003. De todos ellos, Jahar, el hijo menor, es el que se adaptó más fácilmente a la vida en los Estados Unidos. Pronto se convirtió en un estudiante popular en la escuela, que sacaba buenas calificaciones en la prepa. Era el capitán del equipo de lucha en la escuela. Jahar obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2012. Pero entonces sucedió algo que volteó patas para arriba su vida. Sus padres se divorciaron y se regresaron a Rusia. Y a partir de entonces el muchacho se sintió perdido, desorientado. Empezó a sacar malas calificaciones
y estuvo a punto de ser expulsado de la universidad donde ya estaba estudiando. Fue en ese tiempo cuando empezó a buscar en internet información acerca de los yihadistas radicales, los musulmanes que dedican su vida a hacer actos de terrorismo en lo que ellos llaman su guerra santa, para convertir a todo el mundo a su religión, a su fe. Entre los muchos sitios que se encontraron en su computadora, había uno que enseñaba cómo construir una bomba en la cocina de tu mamá. Yahar y su hermano mayor, Tamerlán, hicieron detonar 2 bombas de fabricación casera que causaron la muerte de 3 personas y otras 282 resultaron heridas y mutilados, muchos de ellos en consecuencia de este atentado. Después del atentado, Yahar regresó a la universidad y durante 3 días hizo uso del gimnasio, durmió en su dormitorio como solía hacerlo. Sus amigos dijeron que incluso asistió a una fiesta con ellos y que parecía muy relajado. No había ningún remordimiento en su corazón acerca de lo que había hecho. Cuando la policía los identificó, los buscó y los encontró, hubo un enfrentamiento en el que murió uno de los policías y el hermano mayor, Tamerlán. Pero Yahar logró huir, aunque finalmente fue capturado 2 días después. Yahar, ya sometido a juicio, ha sido declarado culpable de todos los cargos y solo falta esa decisión final, si se le dictará la pena de muerte. Y aquí es donde la madre de Yahar, que se llama Zubeidat, entró a la fama por la siguiente declaración: los Estados Unidos pagarán por mis hijos y por los hijos del Islam permanentemente. Las lágrimas de sus madres serán el combustible que los hará arder en el infierno. Mis hijos son inocentes, tan inocentes como todos los que están siendo asesinados por este país. Hoy están matando a los musulmanes, pero mañana les tocará a ustedes. Quien lo dude está completamente equivocado. ¿Cómo puede sentirse una madre cuyo hijo está en las garras de un predador que se está preparando para hacerlo pedazos como si fuera un trozo de carne? Sin duda, hay muchas injusticias que se están haciendo en este mundo. Muchas injusticias que se cometen en contra de musulmanes. Pero también, igualmente, hay muchas injusticias que se cometen en contra de cristianos. Y en contra de judíos, y en contra de niños, y en contra de mujeres, y la lista es interminable. Pero la violencia y el terrorismo no son la solución. No se puede justificar el terrorismo, el sacrificio de personas inocentes, y tampoco puede una madre justificar a su hijo cuando ha asesinado sin una gota de arrepentimiento en su corazón. Por su enojo mal dirigido y por echarle la culpa a las víctimas, esta mujer fue nombrada la necia de la semana. ¿Cuántas madres y padres hacen cosas semejantes? Pretenden no ver cuando sus hijos se portan mal. Pretenden no darse cuenta del comportamiento inadecuado de sus hijos y los declaran inocentes y le echan la culpa a los demás. Y si alguien se atreve a venir a señalarles el mal comportamiento de sus hijos, entonces se enojan. Debemos enfrentar a nuestros hijos cuando hacen el mal. Debemos corregirlos cuando lastiman a otros.
Debemos disciplinarlos cuando persisten en su mal comportamiento. Ellos, nuestros hijos, necesitan saber que el mal comportamiento tendrá consecuencias en sus vidas. Pero muchas veces nosotros cometemos la insensatez de cerrar nuestros ojos ante la conducta equivocada de nuestros hijos, pensando que son inocentes y si acaso hicieron algo mal, quizá después se van a componer. Hay otra madre y otro hijo, y esta fue nombrada la madre del año. En Baltimore ocurrió una tragedia que sacudió la ciudad. La policía detuvo a Freddie Gray, un joven de 25 años de edad, que ya había estado varias veces en la prisión por posesión y tráfico de drogas. No se sabe, por lo menos yo no encontré claramente la razón por la cual fue arrestado en esta ocasión en particular. Lo que pasó entonces fue que los policías manejaron muy mal este evento, esta detención. Lo metieron a una camioneta, no le pusieron el cinturón de seguridad, cometieron muchos errores los policías. En algún momento, todavía no se sabe cómo sucedió, pero él sufrió una lesión en su espina dorsal. Y durante el tiempo que lo estaban transportando y fueron a diferentes lugares, él pidió ayuda y no se le dio ayuda. Y murió. Ahora, esto sucede en un tiempo en que se han venido dando diferentes situaciones de abuso policial, de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policíacos en diferentes lugares de Estados Unidos. Y esto fue como la cereza del pastel o la gota que derramó el vaso, porque allí en Baltimore empezaron a suceder manifestaciones violentas en la ciudad. Y no solamente en Baltimore, incluso en otras ciudades. Muchos jóvenes de raza negra se han enfrentado violentamente a la policía y han causado disturbios, rompiendo cristales, incendiando vehículos y tiendas, robando mercancía y atacando a los policías. Toya Graham habló con su hijo la noche anterior. Michael tiene 16 años. Y Toya le pidió a su hijo que no participara en las protestas. Michael le prometió que no lo haría. Al día siguiente, Toya se dio cuenta que se habían cancelado las clases en la escuela donde estudiaba su hijo. Y entonces, con ese don que solamente las madres tienen, ella sospechó que su hijo no cumpliría su promesa y fue a buscarlo. Se dirigió al lugar donde la manifestación se estaba llevando a cabo y encontró allí a su hijo, que tenía un ladrillo en la mano y la cabeza cubierta con un pasamontañas. Inmediatamente Toya se lanzó sobre Michael, pegándole repetidamente y ordenándole que tirara el ladrillo. Toya le dijo: yo no quiero que mi hijo se convierta en otro Freddie Gray. Yo no te he criado así. Y se lo llevó. Un periodista de CNN le preguntó a Toya ¿por qué había avergonzado así a su hijo? Ella le contestó: él se estaba avergonzando a sí mismo al ponerse esa máscara y hacer lo que estaba haciendo. Mi hijo no es perfecto, pero mi hijo no es un matón. Después el propio muchacho dijo que entendía que lo que su mamá estaba haciendo era ayudándolo,
cuidándolo. Ella no quería que yo me metiera en problemas con la ley. Y Toya dijo: mientras tenga aliento en mi cuerpo, voy a tratar de enseñarle lo correcto a mi hijo Michael. Una cosa muy notable, porque eso fue un video que dio la vuelta al mundo, y es muy notable que Michael nunca opuso resistencia contra su madre. Su madre le estaba golpeando ahí, en público, y Michael no metió las manos, no protestó, no rezongó, no le contestó. Dijo Michael después: sentí un poco de vergüenza, pero cuando llegamos a casa, mamá me dijo que no lo hizo para avergonzarme, sino para ayudarme, porque se preocupa por mí. Y por esa acción, Toya fue nombrada en internet Mamá del Año. Y eso es muy notable en un país en el que, como los Estados Unidos, en el que si un padre es acusado ante la autoridad de levantar la mano contra su hijo, o se lo llevan a la cárcel, o le quitan al hijo, o a ver qué hacen. Pero en ese país no se permite. Y ahora están nombrando Madre del Año a una mujer que golpeó a su hijo en público. Es una cultura dominada por el liberalismo y contraria a la disciplina de los hijos, pero aún allí, la valiente intervención de una madre para impedir que su hijo se metiera en problemas ha ganado elogios por todas partes. El jefe de policía de Baltimore envió un mensaje a la nación pidiendo que haya más padres ocupándose de sus hijos cuando hay disturbios. Y la verdad es que si hubiera más madres como Toya, que no le tienen miedo a nada para salvar a sus hijos, de seguro que en las cárceles habría menos delincuentes. Hacen falta madres valientes. Jahar terminará ejecutado a los 21 años de edad. Michael tiene la oportunidad de enderezar su camino y ser un hombre de bien. Aunque no estoy de acuerdo con el lenguaje que está grabado ahí en los videos, ni con el uso, ni con la forma en que Toya disciplinó públicamente a su hijo, estoy completamente de acuerdo con su pastor, que dijo: cómo quisiera que todos los padres de Baltimore adoptaran su espíritu y fueran a sacar a sus hijos de las calles. ¿Cuánta falta nos hacen las madres y padres valientes que eviten el mal en la vida de sus hijos, cueste lo que cueste? No debemos cruzarnos de brazos cuando vemos a nuestros hijos caminando directamente hacia el pecado, la rebelión, la falta de respeto hacia la autoridad, las malas relaciones. No podemos quedarnos callados cuando nuestros hijos hacen cosas contrarias a la voluntad de Dios, cuando se relacionan con las personas equivocadas, cuando nos desobedecen, cuando no cumplen sus promesas. Necesitamos madres y padres, como lo dice Hebreos 12:4, que resistan hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una madre puede cambiar la historia. Pocas bendiciones puede haber tan grandes como tener una madre que ama a Dios y nos ama a nosotros. Es uno de los tesoros más grandes. En Éxodo encontramos la historia de una de estas madres, capítulo 2, versículo 1.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Normalmente, en la Biblia, el énfasis se pone en el papel del hombre, pero en este caso yo veo un énfasis muy especial puesto en el papel de la mujer, en el papel de la madre. Ella tuvo el papel relevante. Fue el amor y fue la fe de Jocabed la que hicieron posible el éxodo. Fue el amor, la fe, la intervención de esta madre lo que cambió la historia de una nación y la historia del mundo al final de cuentas. ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era Jocabed? En primer lugar, nosotros podemos ver que ella era una mujer que vivió en circunstancias difíciles, porque ella era una esclava en Egipto. Junto con su familia y junto con su nación tuvieron que servir por largos siglos el yugo de esclavitud en Egipto. Tuvieron que trabajar jornadas extenuantes bajo las órdenes de los capataces de Faraón. Ella era una esclava, no era dueña de nada, no tenía comodidades, no tenía futuro. Lo peor, sin embargo, la peor noticia que ella recibió fue cuando Faraón determinó que todos los hijos varones de los israelitas fueran asesinados. Fue en esas circunstancias difíciles que Jocabed crió a sus hijos, hijos que llegarían a ser los líderes de la nación, no solamente a Moisés, sino también a Aarón, que llegó a ser el sumo sacerdote, y a María, que fue una profetisa increíble. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jocabed esa proeza? Lo primero que podemos notar es que Jocabed tenía una relación con Dios, una relación personal con Dios. La mujer de Amrán se llamó Jocabed. Esos son los padres de Moisés. Y ella era hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amrán a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Jocabed significa Jehová es su gloria. Amrán, que es el nombre de su esposo, significa amigo de Jehová. Aún en sus nombres podemos ver un reflejo de la clase de relación que esta pareja tenía con Dios. Ellos conocían a Dios en una manera personal. Ellos eran hijos de la promesa. Es una cosa muy interesante ver que un hijo de Leví se casó con una hija de Leví. Eran de la misma tribu. Yo creo que ellos
tenían en su corazón la ley de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, y ellos querían ser parte de la familia, del pueblo de Dios. Ellos no siguieron el ejemplo de las naciones, ni siquiera siguieron el ejemplo de algunos de sus familiares que se casaban con gente pagana. Ellos querían conservar su corazón correcto delante de Dios como miembros del pueblo de la promesa. Hoy necesitamos madres y padres comprometidos con Dios. Creo yo que todo hijo tiene derecho de tener madres y padres comprometidos con Dios. Creo yo que todo hijo tiene el derecho de tener madres y padres que tengan una relación fuerte con Dios y que eso resulte evidente. Todo hijo tiene el derecho de tener buenos ejemplos en su hogar. Cada uno de nosotros necesitamos tener una fuerte relación con Dios. Necesitamos darle a Dios un lugar primordial en nuestra vida. Necesitamos dejar que Cristo sea quien gobierne nuestro corazón. Necesitamos darle el trono de nuestra vida al Señor. Jocabed y su esposo y sus hijos no eran más que esclavos condenados a morir bajo el yugo de servidumbre, pero lo que hizo la diferencia en sus vidas es que ellos tenían a Dios. Ellos tenían una relación profunda, personal, significativa con Dios. Una relación de cada día. Una relación en la cual Dios tenía que ver con cada cosa que hacían, con cada cosa que vivían. No era una relación esporádica, no era una relación superficial. Era una relación que significa lo más valioso que ellos tenían en su vida. Y esa es la clase de relación que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Y eso es lo que hizo la diferencia en sus vidas. Y eso es lo que hará la diferencia en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio y en los hijos que Dios te ha confiado para que los críes. Ella también fue una mujer de fe. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Cuando dice por la fe, no se refiere a la fe de Moisés, sino que se refiere a la fe de sus padres. Jocabed fue una mujer de fe. Jocabed y su esposo fueron una pareja que tenía una fe profunda en el Señor. Y eso los llevó a ser incluidos en la lista de los héroes de la fe. Ellos tenían fe en Dios. Ellos tenían fe en las promesas que Dios les había dado a través de Abraham. Dios le dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Esa era la promesa de Dios. Dios les habría de dar una liberación poderosa. Y después de haber sido esclavos, pobres, desamparados, saldrían de Egipto con grandes riquezas. Es la misma promesa que después Dios le da a José, y él también habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esas promesas, esas palabras, esa fe es lo que Jocabed le transmitió a Moisés cuando lo cuidó como nodriza contratada por la hija de Faraón. Ella le creía a Dios, ella creía las promesas de Dios y transmitió eso a su hijo. Cuando criamos hijos, nosotros necesitamos ser transmisores de una fe poderosa en un Dios poderoso.
Es la fe en Dios lo que va a hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos. Cuando Juan escribe en su epístola diciendo, hablando a los jóvenes, los que vencen al mundo, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestros hijos deben ser criados no para ser presa del mundo, no para ser arrastrados por las corrientes del mundo, por las modas del mundo, por los hijos o las hijas del mundo. Nuestros hijos deben ser criados para ser vencedores en el mundo. Necesitamos padres, madres que enseñen a sus hijos los caminos de Dios, para que sus hijos sean librados de las trampas del mundo. Es difícil. Sí, es muy difícil ir en contra de la corriente, pero si tú tienes una relación con Dios, si tú le crees a Dios, entonces al enfrentar la corriente del mundo, al enfrentar las influencias del mundo, Dios estará contigo y Dios bendecirá tu esfuerzo, y tú verás a tus hijos ser vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús. Timoteo fue criado por su madre. La abuela también intervino. Y cuando Pablo conoció a Timoteo, le dijo: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Necesitamos criar hijos que cuando un Pablo los conozca, pueda ver en ellos una fe no fingida, una fe poderosa, una fe en un Dios poderoso, una fe que mueve montañas, una fe que haya sido transmitida porque tú has sido fiel en mantener una relación con Dios y en transmitir esa fe a tus hijos. Jocabed fue una mujer valiente. Cuando pasaron los años y José ya no estaba como parte del gobierno en Egipto, los egipcios empezaron a oprimir excesivamente al pueblo de Israel bajo el yugo de esclavitud. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel crecía en número. Y entonces los egipcios empezaron a matar a los bebés varones cuando nacían, y encargaron a las parteras que cuando vieran que el bebé era un varoncito, lo mataran. Esa era la instrucción. Como las parteras tuvieron temor de Dios y no quisieron participar en esa clase de asesinatos, entonces el faraón le dio autoridad a cualquier egipcio para matar a los hijos varones. Me imagino la angustia, me imagino la situación de aquellas madres al ver nacer a sus bebés varones y al escuchar quizá cómo se acercaban los egipcios buscando a esos bebés varones para matarlos. El faraón decretó la muerte de todos los hijos varones. Dijo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esto era la orden del rey, del hombre más poderoso en la tierra en ese tiempo. Y sabes, hubo una madre, Jocabed, que se negó a aceptar lo que Faraón había decretado. Se negó a aceptar lo que el mundo había decretado. En aquel entonces, como el día de hoy, el mundo ha decretado la destrucción de nuestros hijos.
Vivimos en una época de tinieblas, vivimos en una época de pecado. El mundo quiere tragarse vivos a nuestros hijos, enredándolos en toda clase de porquería, en toda clase de trampa. Quiere destruirlos. Un padre de la iglesia en una ocasión fue llamado a una junta en la escuela donde su hija estaba estudiando. Era una reunión con los padres de familia de la escuela y el tema era la educación sexual. Y lo que se propuso en esa conferencia y en el intercambio que hubo entre los propios padres que asistieron, la idea brillante que se propuso fue: ¿saben? Hay que darle condones a nuestros hijos, porque van a experimentar. De hecho, deben de experimentar. Entonces, hay que protegerlos. La cultura en este mundo está tan torcida. El diablo ha dañado tanto la manera de pensar de la gente. El enemigo quiere destruir desde antes que empiece la familia futura de nuestros hijos, el matrimonio futuro de nuestros hijos, y quiere propagar esa mala semilla en las generaciones que siguen. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. No temieron. No tuvieron temor de las amenazas del faraón. ¿Sabes? Tú y yo, como padres, como madres, necesitamos desechar el temor de nuestro corazón. Necesitamos rechazar el temor de nuestro corazón y de nuestro hogar. Necesitamos levantarnos confiados en Dios, de que Dios va a preservar a nuestros hijos en contra de todas las amenazas del mundo y del enemigo, que nuestros hijos van a crecer para servir a Dios, para ser hombres y mujeres de bien. Nuestros hijos no se van a perder, nuestros hijos no van a fracasar. Necesitamos madres como Jocabed que tengan el valor de decir: ya basta. Mis hijos van a aprender el consejo de Dios. Mis hijos van a aprender los caminos. Mis hijos van a vivir para Dios. Van a andar en los caminos de Dios y no en los caminos de este mundo. Necesitamos padres valientes que se levanten el día de hoy para declarar contundentemente: yo y mi casa serviremos al Señor. El mundo quiere destruirlos con drogas, con alcohol, con sexo, con corrupción, con dinero, con diversiones. Ciertamente el mundo ha decretado que nuestros hijos serán rebeldes. El mundo ha decretado que nuestros hijos tendrán relaciones sexuales antes del matrimonio. El mundo ha decretado que nuestros hijos sí eventualmente se casarán, pero en poco tiempo se divorciarán. Hoy necesitamos madres y padres valientes, hijos valientes también, que se levanten para luchar hasta la sangre en contra de los decretos de este mundo. Jocabed fue una mujer, una madre que amó a su hijo. La escritura lo describe de esta manera: viéndole niño hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Jocabed sabía que su hijo era especial, era un regalo de Dios para criarlo, para enseñarlo, para formarlo y para amarlo. Ya me pasó el tiempo
para mí de tener hijos pequeños, pero cada vez que veo a León, el hijo de Jesús, y a Adriana, recuerdo cuando los míos tenían esa edad. Y cómo se antojan para abrazarlos, para apapacharlos, para darles una mordida en los cachetes, ¿no? Viéndole que era un niño hermoso. Ella lo amó. Ella supo que era un bebé especial, era un regalo de Dios. ¿Sabes? A los hijos, aunque a veces no parece así, pero a los hijos no les importa tanto cuánto podemos darles. A los hijos les importa cuánto los amamos. Y eso se mide no con cantidades de dinero, no con cosas materiales. Eso se mide por el tiempo y la atención que nosotros les damos cada día. Cuando amamos a nuestro hijo, a nuestros hijos con amor sacrificial, es cuando podemos empezar a comprender el amor de Dios por nosotros. Jocabed fue una mujer que aprovechó el poco tiempo que tenía. La hija de Faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. ¿Cuánto tiempo tuvo Jocabed en sus manos a Moisés? No sé. Quizá fueron unos pocos años. 3 años, 4 años, 5 años, no sé. Pero tomó Jocabed a ese bebé y tenía el encargo de criarlo y regresárselo a la hija de Faraón. El tiempo que Jocabed tenía para criar, para formar, para sembrar a ese niño era muy corto. Quizá tú y yo tenemos más tiempo que Jocabed. Quizá tú y yo tenemos 15 años o 18 años para criar a nuestros hijos, para formar a nuestros hijos, antes de que lleguen a un punto en que nos rechacen y no acepten nuestra palabra y nuestro consejo. Y pueden ser 10 años o 15 o 18, pero ¿sabes qué? Es muy poco tiempo. El tiempo vuela. Y antes que uno se dé cuenta, de pronto ya crecieron, ya tienen sus propias ideas, ya tienen sus propios gustos, ya tienen su camino. La palabra entonces es de que, como Jocabed, nosotros necesitamos ser sabios y aprovechar el poco tiempo que tenemos a nuestros hijos en nuestras manos. Es muy poco el tiempo. Muy pronto Jocabed tenía que regresarle a ese niño a la hija de Faraón, y allí Moisés sería enseñado en toda la ciencia de Egipto. Jocabed y su esposo tuvieron poco tiempo para entrenarlo, y entonces tuvieron que invertirse a fondo. ¿Y sabes qué? En ese poco tiempo que tuvieron, lo lograron, lo hicieron. Pusieron una semilla en el corazón de Moisés que dio un fruto impresionante a su debido tiempo. Papá, mamá, nosotros tenemos que invertirnos a fondo si queremos que nuestros hijos estén capacitados para resistir la presión que tendrán en la escuela, con sus compañeros, viviendo en esta cultura, rodeados de idolatría y de perversidad. Aprovecha el tiempo, aprovecha cada día, aprovecha cada oportunidad
que Dios te permite tener a tus hijos. Jocabed fue una madre que crió un hijo con convicciones y con propósito. La Biblia dice en Hechos 7, versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suyo, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creció sabiendo que él tenía un propósito por el cual vivir. Él creció en la corte de Faraón, recibiendo muchas clases, mucha enseñanza, lo mejor de la ciencia de su momento, con todas las comodidades que alguien podría soñar, estaban a su alcance. Pero él nunca perdió el propósito por el cual Dios lo había hecho nacer. Él nunca se olvidó del propósito por el cual él existía. Él sabía en su corazón, 40 años habían pasado, y cada año y en cada oportunidad él recordaba, y él estaba consciente, y él vivía para ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, que habría de ser usado para traer una grande liberación al pueblo de Israel. Y él estaba esperando el día, estaba esperando el momento, la oportunidad para haber cumplido ese propósito en su vida. Necesitamos criar hijos con propósito. Necesitamos criar hijos que sepan por qué existen en este mundo. Necesitamos criar hijos que tengan metas claras y definidas en su vida. Necesitamos criar hijos que sepan que Dios los quiere usar poderosamente para traer liberación, para traer bendición, para traer salvación, para traer una transformación a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿de dónde sacó Moisés estos principios que gobernaban su vida? ¿De dónde sacó Moisés estas convicciones que le señalaban el camino a seguir cada día de su vida? Fue mediante los principios que su madre Jocabed le inculcó. Necesitas ayudar a tu hijo a encontrar el propósito de Dios para su vida, y necesitas sembrar en tu hijo principios que lo dirijan al enfrentar los retos de su vida. Moisés rehusó. Él sabía que muchas veces hay que decir no. No al pecado, no a las drogas, no al sexo fuera del matrimonio. Nuestros hijos necesitan aprender a decir no. Él escogió, él sabía tomar decisiones correctas. Él despreció los deleites temporales, porque él sabía que el pecado, con todas sus bellezas y todas sus promesas, el pecado no vale la pena. El pecado solamente proporciona una alegría pasajera que no permanece.
él prefirió el vituperio porque él veía el galardón. Él entendía que seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo requiere el pago de un precio alto, pero él sabía también que vale la pena pagar el precio que sea necesario por seguir a Cristo. Él escogió los tesoros. Él sabe que los tesoros de los egipcios no se comparan con los tesoros celestiales. Él dejó a Egipto porque él sabía que lo que hay que hacer en todo lo que se refiere al mundo es alejarse, apartarse, no ensuciarse en el lodo de este mundo. Y él se sostuvo. Él sabía que para resistir la clave es tener los ojos puestos en el invisible, en nuestro capitán glorioso. Esta es la clave para criar hijos. Esta es la clase de hijos que queremos tener. Mamá, papá, esta es la clase de hijos que queremos formar. Y entonces necesitamos madres como Jocabed. Hoy es un día especial, mamá. Y realmente, te lo digo de corazón, no tienes que hacer nada más para ganar nuestro aprecio. Mamá, te amamos. Eres valiosa. Eres un tesoro. Eres amada. No tienes que hacer nada más para ganar nuestro aprecio. Ya lo tienes completito. Pero yo hoy he querido presentarte un modelo. He querido plantear delante de ti un reto. Jocabed tuvo una grande recompensa. Su hijo llegó a ser un gran hombre de Dios, el libertador enviado por Dios, el gran legislador de Israel. Yo creo que Jocabed nunca se imaginó el potencial tan grande que había en su hijo. Simplemente fue fiel para criar a un hijo que amara a Dios, para criar a un hijo que conociera a Dios, para criar a un hijo que temiera a Dios. Y entonces le dejó el resultado a Dios. Mamá, tú que estás aquí hoy, y también quisiera dirigir estas palabras a las mamitas que escucharán este sermón a través de internet. Mamá, ¿sabes cuál es el potencial que hay en tus hijos? ¿Sabes hasta dónde Dios los puede llevar? Dios quiere y puede hacer cosas grandiosas a través de tus hijos. Entonces, dales lo mejor que puedes mientras los tienes. Cuida que lleguen a ser jóvenes y señoritas que sigan los caminos de Dios y que vivan para la gloria de Dios. Empeñate en formar hombres y mujeres que Dios pueda usar en el futuro. No es suficiente con darles la mejor escuela, la mejor carrera, que tengan un negocio o una profesión en la que ganen mucho dinero, que tengan una mejor posición social. No es suficiente. Si nuestros hijos viven para Dios, amándolo y sirviéndolo, eso es lo mejor. Esa será nuestra mayor recompensa. Solamente habremos cumplido nuestro objetivo si logramos preparar a nuestros hijos para que Dios los pueda usar para cumplir su plan,
¿Cuál será el plan grandioso, glorioso que Dios quiere cumplir a través de tus hijos? Yo te invito a soñar. Cierra tus ojos y mira a tus hijos el día de mañana haciendo cosas grandes para Dios. Sueña cosas grandes, cosas imposibles. Porque si Dios toma a tus hijos y los usa, no hay nada demasiado grande que ellos no puedan hacer. Jocabed es un modelo, es un reto. Espero que sea una inspiración para ti, mamá. Quizá Dios ha puesto hoy un reto en tu corazón, un sueño, una visión. Yo quisiera, mamita, que te pusieras de pie. Si Dios te ha hablado acerca de algo que tú puedes hacer, acerca de tu papel como madre, quizá quisieras hoy elevar tu corazón al Señor, rendirle tu vida, pedirle que te ayude a hacer todo lo que Él quiere que seas como madre. Levántate hoy en tu lugar y pídele a Dios por tus hijos. Quizá tú sientes que no has hecho lo suficiente o que no has hecho lo mejor y quisieras que eso cambiara. Sabes, Dios está aquí para ayudarte, para darte la fuerza, la gracia y la sabiduría que tú necesitas. Señor Jesús, levantamos delante del trono de tu gracia a cada una de estas hermosas y maravillosas madres. Las bendecimos en el nombre de Cristo. Creemos, Dios, que tu gracia desciende y llena su corazón y su vida. Te damos muchas gracias por los muchos sacrificios, por los duros trabajos, por el esfuerzo, por las lágrimas que ellas han experimentado. Te pedimos, Señor, que cuando ellas se sienten incapaces, limitadas, allí entres tú, Señor. Allí entres tú para obrar de una manera poderosa y sobrenatural, para cubrir lo que a ellas falte, para llenar lo que ellas no puedan. Úsalas poderosamente. Levanta a estas madres como levantaste a Jocabed, y que ellas sean mujeres con una profunda relación con Dios, con una fe inquebrantable. Que sean madres valientes, madres sabias, instrumentos preciosos en tu mano para formar hijos e hijas vencedores. Declaramos la bendición del Señor sobre sus vidas, la paz de Cristo en sus mentes y corazones, el amor del Padre abrazándolas y consolándolas en sus tribulaciones. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a dar un aplauso a estas mamitas preciosas. Pueden sentarse. Quisiera tomar unos momentos para hacer algunos